Hola, Dios los bendiga y los guarde. Con respecto a el tiempo que nos toca vivir, tenemos que poner los ojos, poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Y por eso nos damos cuenta que el Señor mencionó que cuando viéramos ciertas cosas o señales, eran una advertencia sobre el cambio que tendría que haber en el sistema y en el cosmos, que viene siendo el mundo entero, que está siempre siendo jalado por el sistema según el orden que exista. Por ejemplo, la moral y la ética, muchos las comparan con una similitud, pero no, la moral es según las circunstancias, el ambiente y los relativos pensamientos y actitudes de los seres humanos. Pero la ética es una línea que no tiene doblez, va en un destino, y Dios siempre trabaja con la ética, una línea recta sin doblez. Entonces, dando un pequeño resumen con respecto a los últimos días de la historia, iniciamos vimos en lo que habíamos comenzado con respecto a esto, los últimos días de preparación. Y número 1, se habla que habría un desacato en lo que respecta a la ley de Dios. Esto tiene que ver, por ejemplo, pero el Espíritu dice claramente en 1 Tesalonicenses 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que esto fue una advertencia que iba a duplicarse. Número 2, en el postrer tiempo, los creyentes deben creer y esperar o propagar la fe y oponerse a las enseñanzas falsas. Por ejemplo, en Judas 1:20 dice: a edificarse en su santísima fe. La fe sagrada es la revelación no testamentaria transmitida por Cristo y por los apóstoles. Esa es la fe sobre la que hay que fundamentarse. También habla en Judas 1:3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Uno tiene que mantenerse sosteniendo la fe que nos fue dada por el testimonio, por las escrituras que Dios habló por los profetas y por los genuinos apóstoles, porque cómo se ha levantado apóstoles
de toda clase. Ya cualquiera es apóstol. Pero nosotros queremos continuar con la fe fundamental de los primitivos apóstoles que fueron testigos oculares de lo que escribieron. Así que, número 3, requiere el estudio de la palabra de Dios y el esfuerzo constante por conocer la verdad y las enseñanzas de la Biblia. Orar en el Espíritu. Se debe orar en el poder que da el Espíritu Santo, es decir, pidiendo el creyente que el Espíritu Santo lo guíe, fortalezca, sustente y ayude a ganar la batalla de la fe a través de la oración. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Ahí está. El Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Número 4. La oración en el Espíritu incluye oración con la mente. La oración con el Espíritu al permanecer en la esfera del amor de Dios, mostrando siempre compasión por los demás, lo cual se logra mediante la fiel obediencia a Dios y a su palabra para esperar el regreso del Señor y la gloria eterna que acompañará su venida. Primera de Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bendito sea el Señor. Fue a preparar lugar para nosotros, el Señor. Entonces, en esto vemos que con respecto, eso es la preparación que tenemos que tener y predicarle a las gentes, motivarlos a que se acerquen al Señor, porque este es el tiempo fácil para la salvación, para que seamos llevados en un tiempo aceptable. Ese es el número 1 de los días de preparación. Ahora, con respecto al arrebatamiento, número 1, los creyentes debemos estar preparados y en espera constante de ese suceso inminente. Lucas capítulo 21 versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y en Lucas 21, 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ya estamos hablando con respecto al arrebatamiento, porque hablamos de la preparación que hay que andar encomendando las vidas de familiares y parientes y las almas, porque todos somos llamados y Cristo nos da el derecho a salvación. Pero ahora ya estamos hablando del arrebatamiento. Número 2, Cristo vendrá de improviso, ya que no se puede calcular el tiempo preciso. Escuchen esto. San Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bendito sea el Señor. Solo mi Padre. Cristo vendrá. Número 3. Cristo vendrá por los creyentes que estén vivos en ese tiempo sobre la tierra. San Lucas capítulo 21 versículo 36. Velad pues en todo tiempo,
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que somos convidados a vivir en una preparación, en una relación, una comunión con el Señor Jesucristo muy cercana, para que no tengamos que quedarnos al sufrimiento, porque Él quiere llevarse a los suyos, a los que le aman y estén en una relación constante, fiel con Él, y sacarlos para que no pasen por tiempos difíciles que van a venir. Entonces, ¿en el 4b? Sí. Los creyentes escaparán de la ira venidera. Escuchen esto. Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios. Somos convidados a escapar de ese tiempo difícil que vendrá. Entonces, número 5. Los creyentes que estén vivos recibirán cuerpos transformados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Número 6. Los creyentes que hayan muerto antes de ese suceso resucitarán e irán al encuentro de Cristo también. Miren lo que dijo San Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Versículos 50 a 55. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No está la otra página. Entonces aquí podemos ver con toda claridad la transformación que va a hacer el Señor milagrosamente. Ahora entramos con respecto a la tribulación. Después del arrebatamiento viene la tribulación. Por ejemplo, número 1, los fieles de la iglesia cristiana serán librados de ese tiempo de pruebas. Veamos lo que dice el apóstol San Pablo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No olvidemos esta maravillosa transformación que el Señor va a causar. Por ejemplo, todos los seres humanos nacimos para Dios. Todos los seres humanos tenemos una eternidad por delante.
¿sí? Pero con respecto a los que amamos a Dios y hagamos y nos reconciliemos con Él para servirle por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra ciudadanía va a estar en los cielos, en el futuro eterno. Pero ¿qué será de los que no les interesa nada Dios y la guianza, la instrucción de la palabra bendita del Señor dicha por los profetas y por los apóstoles? Entonces el diablo está haciendo su trabajo engañando a la gente para desviarla de Dios, porque quiere tenerla en su control. Pero nosotros, como está escrito por San Lucas 19:10, que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos. Siempre luchemos por el día que nos toque dejar este mundo, tengamos la seguridad de la vida eterna al lado del Señor. Bendito sea su nombre. Número 2. Comenzará la tribulación después que se ha quitado de en medio el que lo detiene. Miren lo que dice San Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor de su venida. ¡Qué maravilloso! Debemos de entender que el anticristo no se manifiesta hasta que se ha quitado el que le impide. Y el que le impide es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Porque el Espíritu Santo nos reviste de poder para reprender demonios, echar fuera demonios, liberar a gente que está poseída, porque cada rato sucede eso, que traen a alguna persona hasta amarrada o con cadenas y se va libre y sanada, porque en Cristo tenemos esa virtud, ese poder de parte del Señor. Y mientras el Espíritu Santo esté aquí con la iglesia, no podrá manifestarse. Gloria a Dios. Número 3. El anticristo comenzará, o más bien la tribulación comenzará después que ocurra una gran rebelión contra la fe. Va a haber una rebelión contra la fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea el Señor. Se manifiesta el hombre de pecado. Así que ahí podemos ver cómo sucederán las cosas. O sea, el anticristo aparecerá dentro de la tribulación. Veamos Apocalipsis capítulo número 13. Versículos del 1 al 18. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo:
¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para hablar, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Gloria al Señor. Podemos ver que va a adquirir en el tiempo de su dominio, que van a ser 7 años, va a adquirir un poder satánico pero fuerte. La bestia así se le llama al anticristo, y al diablo se le llama el dragón. Ese no anda acá van a estar 2, que son el falso profeta y el anticristo, cuyo nombre es la bestia, porque es terriblemente dañero, perverso, pues es el que hace ostento del poder, ese poder que Satán le ofreció a Cristo después que fue bautizado y fue llevado al desierto. Le hizo una oferta Satanás a Cristo y le dijo: si postrado de rodillas me adoras, te doy el dominio y los reinos del mundo. Y el Señor lo reprendió y dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Él le dio la oferta de hacerlo famoso, de hacerlo rey de una vez sobre todo. Pero el Señor no venía por ofertas, mucho menos del diablo. Por tanto, lo reprendió. Pues ese poder que Satán le ofreció al Hijo de Dios, ahora se lo va a ofrecer a la bestia, a ese personaje supercientífico que se va a levantar entre la humanidad como respuesta a un gobernante que el mundo anhela, porque ya hay una confusión. Pues entonces lo que va a suceder es que él va a aceptar todo ese dominio que Satán le da. Por eso, con el poder de Satanás va a ser un terrible desastre, pero con mucho engaño y milagros mentirosos.
Ahí dentro de la tribulación están los del capítulo 7 de San Mateo, donde dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, si yo también en tu nombre sanaba enfermos y echaba fuera a los demonios. Y les dirá: apartaos de mí, porque no os conozco, al fuego eterno. En el tiempo de la tribulación, por medio de Satanás, mucha gente va a andar haciendo milagros mentirosos. Y cuando el Señor regrese, porque es al final de la tribulación, porque la tribulación se compone de 2 tiempos, 3.5 años y otros 3.5 finales. Pues lo maravilloso en todo esto es que comenzará cuando se abran los 7 sellos del Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Gloria a Dios. Y aquí es cuando le enseñó. Y luego aparece un caballo blanco con 3 jinetes, otros 3 caballos, un rojo, un amarillo y un negro. Y eso significa muerte, tinieblas, hambre, enfermedad. Ese caballo traía consigo ellos. Nada tiene que ver con el 5.º jinete del Apocalipsis, porque estos 4 jinetes traen un caballo blanco enfrente. Pero el 5.º del Apocalipsis, hasta el capítulo 19, verso 11 de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Y aquel del capítulo 19, versículo 11, miren ustedes, es el 5.º jinete del Apocalipsis. Ni siquiera tiene que ver nada con estos 4. Escuchen bien. ¿En la Biblia? ¿Qué? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Allá está el número, el 5.º jinete. Acuérdese, los 5 jinetes del Apocalipsis. 4 están muy seguiditos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean ustedes la diferencia entre los 5 jinetes del Apocalipsis. El primero también es un caballo blanco, pero trae consigo, detrás de él, el caballo rojo, que significa guerra, sangre derramada. Y el número 3 es caballo negro. Y el número 4 es caballo amarillo, que significa hambre y enfermedad. Terriblemente, sin embargo, el 5.º del Apocalipsis trae consigo ejércitos celestiales en caballos blancos, todos. Ahí está la diferencia. El tiempo del anticristo va a ser durante la tribulación, 3.5 años, y la gran tribulación. Y ahí es donde tienen actividad todos esos demonios que se van a dejar venir sobre la raza humana. Ahora,
con respecto a la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio son la gran tribulación. Está dicho por el profeta Daniel, capítulo 9, escuchen. Capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bendito el Señor. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea que en esos 7 años, 3 y medio, son una apariencia, una simulación de que Él se hace pasar como Mesías. Pero cuando comienza a establecerse y a creerse Dios Él mismo, entonces los judíos rompen el pacto y comienza ahí la gran tribulación. Y es cuando sucede todo este desastre. Pero es dentro de los mismos 7 años divididos en 2 porciones, 3 y medio y 3 y medio años. Entonces, sobre esto, el número 2, aumentará mucho la actividad demoníaca. Mire lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 3 al 11. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los árboles que no tuviesen a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Gloria al Señor. Qué tremendo, pero eso es lo que va a acontecer. Entonces, en esto vemos, aumentará mucho la hechicería en esos días, terriblemente. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que la gente, en la actitud tan perversa, viendo todo lo que está pasando, ni aún así se arrepentirán, seguirán siendo enemigos de Dios, hasta el punto que le lanzan en unidad con el anticristo, le lanzarán blasfemias en una forma terrible. Número 4, eso ocurrirá también. Ocurrirán fenómenos cósmicos en el sol y en la luna y en las estrellas. Miren lo que dice el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla,
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Terriblemente, pura herejía y falsedad va a ser manifestada en esos días. Número 5. Se propagará el engaño religioso. Mucha religión va a haber en ese tiempo de la tribulación. Escuchen. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Lo que ocurre en todo esto, San Pablo lo declara, por cuanto a la gente le gusta el engaño, la corrupción, el desastre, la violencia y todo lo que tiene que ver con hacer daño. La gente que le encanta todo eso tiene la oportunidad de arrepentirse y convertirse al Señor. Pero los que no quieran, pues entonces Dios mismo ya permite que el engaño que traerá el anticristo en ese tiempo los permitirá que como no quisieron a Dios, entonces éntrenle al desastre. Pero hay gente que en medio de esa situación seguirían con una rebeldía como en contra del Señor mismo. Y la número 6, escuchen esto, será una época de sufrimiento terribles para el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 11 versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces ahí vemos, esos 42 meses equivale a 3 años y medio del gran desastre. Número 7, la rebelión peor y más intensa a nivel mundial. Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Gloria al nombre del Señor. Así que podemos con toda claridad darnos cuenta cómo van a estar las cosas. Entonces, en la próxima ocasión tendremos la oportunidad de ver qué cosas más sucederán dentro de la tribulación y la gran tribulación, cuando el gobierno total a nivel mundial será Satanás a través de sus ayudantes, que son el falso profeta y la bestia, o sea, el anticristo. Estas dos personas son seres humanos. El único extraterrestre es el dragón, el diablo. Él no es terrestre, pero los otros dos sí. Son personas humanas, pero revestidas de una falsedad que Satanás les va a dar la autoridad, la facultad de hacer cosas para engañar. Pero pronto se acabará todo ese desastre. Ya en la próxima ocasión hablaremos todo lo que va a suceder dentro de esos 7 años, donde Satán gobierna a través de sus dos personajes, que son el falso profeta y la bestia. Que el Señor nos bendiga y permanezcamos hablándoles a las almas de Dios y diciéndoles que Cristo vino a traer buenas nuevas de salvación para todo el que guste, todo el que quiera venir,
Cristo lo recibe y le perdona su pasado, porque este es el secreto de todo. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparte del mal, se aparte de ellos, alcanzará misericordia. Así que todavía hay lugar para salvación. Ven, tú también que has oído, o tú también que andas fuera del camino, andas lejos de casa. Papito Dios te espera para ayudarte y también hacerte parte de los que seremos arrebatados antes que comience todo ese desastre. Dios los bendiga y los guarde. Amén.